Judas, aquí en su carta, dice en el versículo 14 y 15, de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas y millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra de él. Bueno, aquí Judas nos presenta tres aspectos importantes del regreso de Cristo en juicio contra los apóstatas. Y no simplemente contra los apóstatas, sino contra este mundo, pues, contra este mundo incrédulo que en vez de buscar cada día más el Señor, no busca más el Señor. Es un mundo que está descarriado, que hace lo que le da la gana, que tiene su propia religión, que tiene su propio Cristo, y vive como en los tiempos de Noé. Así estamos hoy, viviendo los tiempos de Noé. La gente casándose, dándose en casamiento, inmoralidad, todo tipo de inmundicia, todo tipo de pecado, idolatría, rebelión, soberbia. Así está el mundo. Eso es mentira de que el mundo está despertando a las cosas espirituales, no. Si hoy lo que vemos, sí vemos personas hoy que sienten un sentido de remordimiento, pero después que pase la cuarentena, después que pase este coronavirus, el mundo va a agarrar su propio cauce y va a ir peor todavía, va a ir de mal en peor, de mal en peor. Simplemente esto es un resguardo para que cuando pase esta pequeña tormenta, esta pequeña prueba, esta pequeña pandemia, el mundo que no conoce a Cristo, el que no conoce en el sentido de que ha nacido de nuevo, que se ha arrepentido de sus pecados, que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. A esas personas me refiero yo, porque todo el mundo conoce a Cristo. Hoy hasta los ateos, hasta los borrachos, los homosexuales, los brujos, las lesbianas, hoy pues están rezando y hasta viendo una película de Cristo. Una cosa es que usted conozca a Cristo intelectualmente y otra cosa es que usted conozca a Cristo espiritualmente, que tenga un encuentro personal, que usted se arrepienta de sus pecados y que su vida no vuelva a ser la misma. Así como Cristo divide la historia en un antes y en un después, también Cristo quiere dividir la vida de aquella persona que se arrepienta de sus pecados en un antes y en un después. Entonces, así está el mundo. Y cuando venga Cristo es precisamente a saldar cuenta. Pero en primer lugar con los apóstatas. Tenemos lo primero que Judas nos habla acerca es de la predicción del regreso de Cristo. Dice Judas, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, de estos. Fíjese el pronombre demostrativo estos. Ese pronombre hace referencia a lo que Judas viene diciendo en el contexto con respecto a los apóstatas, que son visionarios, como dice en el versículo 8, de los cuales de la misma manera también estos son soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores, blasfeman de las autoridades espirituales y se comportan como animales irracionales, como dice en el versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Son murmuradores, son quejumbrosos, como dice ahí en el versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, adulando a las personas para sacar provecho. También dice Judas que son divisionistas. En el versículo 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu de Dios. Entonces, de eso se refiere Judas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. De estos, a estos apóstatas, que no simplemente incluye a los líderes religiosos y a los cristianos que se han apartado, sino al mundo, también como tal, de estos está profetizando Enoc. Fíjese, una profecía que no aparece en el Antiguo Testamento, pero que es registrada en el Nuevo por Judas. Dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. O sea, vemos que Judas toma la profecía de un libro apócrifo, el libro apócrifo de Enoc, un libro histórico que no era inspirado, pero que tenía cierta influencia dentro del pueblo judío y dentro de los cristianos.
Ellos conocían muy bien el libro apócrifo de Enoc, un libro histórico como un libro de Macabeos 1, Macabeos 2, Sirácides, Sabiduría, Eclesiástico, Tobías, como los libros apócrifos, que en muchas versiones de la Biblia, especialmente católicas, se lo anexaron. Bueno, así es este libro de Enoc. Es un libro apócrifo, histórico, que no lleva el sello de la inspiración divina, pero que Dios permitió, el Espíritu Santo permitió que Judas tomara del libro del capítulo 1, versículo 9, esa profecía de Enoc, que lo conocían muy bien los judíos. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. O sea que también nos habla de la descendencia. ¿Quién fue primero? Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared y Enoc. Si contamos desde Adán hasta Enoc, hay 7. Y el número 7, pues un número perfecto. Pero también Enoc, este gran patriarca prediluviano, para el pueblo judío era considerado como un héroe. Dentro de la tradición rabínica, Enoc es considerado como un héroe, un personaje importante, de sumo valor, porque al igual como le sucedió al profeta Elías, fueron llevados al cielo sin ver muerte. Enoc, como dice Génesis capítulo 5, versículo 24, caminó pues Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y también en Hebreos capítulo 11, versículo 4, aparece como a los efectos de Dios un varón que halló fe. Dice que por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fíjese, ahí encontramos este patriarca prediluviano, un hombre de fe, un hombre que caminó con Dios, un hombre que a lo mejor tuvo nuestras luchas, nuestras circunstancias, debilidades. A lo mejor en el sentido moral pudo haber tenido sus debilidades porque pudo haber sido tentado, pero no cayó en la tentación. Tuvo haber tenido sus debilidades emocionales al ver tanto pecado, porque vemos que después que Enoc es llevado al cielo, se levanta Noé y viene el diluvio y Dios acaba con esa civilización. O sea que Enoc es un tipo de la iglesia que va a ser llevada antes de que Dios sentencie a esta humanidad con los juicios de la gran tribulación. Pero ahí vemos el tenor, la vida de Enoc. Dice, caminó pues Enoc con Dios. Ahí está, caminó. 300 años caminar ahí con Dios, caminar en santidad, caminar en reconciliación, caminar en la voluntad, caminar en agradarle a Dios en todo lo que Dios quería. Y nunca vemos un hombre quejándose. Ahí no encontramos a Enoc quejándose. Un hombre que negó su voluntad por 300 años predicando la palabra, una atalaya, predicando el regreso de Cristo. Mensaje por el cual muchos ministros y pastores no predican. Enoc, una atalaya, un predicador que anunciaba la palabra de Dios tal y cual como se le había encomendado. Enoc no era de estos predicadores y de estos pastores modernos que suavizan el mensaje de la palabra de Dios, que mutilan la palabra de Dios, que diluyen el mensaje de la palabra para hacer sentir bien a los congregantes, porque es más importante las personas que la palabra de Dios. Entonces no vamos a hablar nada de estas cosas que hagan sentir mal y que confundan a las personas. Imagínense estos hombres que se ponen en el lugar de Dios y niegan la palabra de Dios. Niegan la palabra de Dios. Por eso dice en Gálatas capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo, o trato de buscar el favor de Dios o el de los hombres, o trato de agradar a los hombres, porque si agradaría a los hombres no sería siervo de Dios. Ya hay muchos pastores que están enviando almas al infierno porque no les predica la palabra, porque no les predican del pecado, porque no les predican del regreso de Cristo que viene a juzgar esta humanidad. Hay pastores que saben y ministros que están en pecado, que tienen ovejas en el altar, que están practicando el pecado, jóvenes, y hay muchos ministros que no hacen nada y no predican estos mensajes, sino que predican un pseudo mensaje para hacer sentir bien a las personas. O sea, le dan un placebo, un mensaje que agrada a Satanás
pero que deshonra la persona de Cristo. Entonces aquí vemos a Enoc, séptimo desde Adán, un hombre valeroso, un predicador, un atalaya, un conquistador de la fe, un hombre fiel a Dios, que no desmayó, que no claudicó en su, pero que predicaba el mensaje de la palabra de Dios, predicaba el regreso de Cristo. Y es la primera profecía con respecto a la segunda venida de Cristo que no se halla en el Antiguo Testamento, pero que fue anunciada por un personaje del Antiguo Testamento, pero que está escrita en el Nuevo Testamento, y que Dios le permitió a Judas, a través del Espíritu Santo, usar esta palabra para hablar de un evento importante como lo es el regreso de Cristo, que está lleno desde el Génesis hasta el Apocalipsis, profecías con respecto al advenimiento de Cristo. En segundo lugar, ¿qué tenemos con respecto al regreso del mensaje de Cristo? No simplemente tenemos su predicción, predicada por Enoc, sino que también tenemos su expectación, cuando dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor. O sea, amigo, amado, hermano que me ve, la expectación del juicio divino contra los apóstatas y contra el mundo impío queda sellada por la profecía de Enoc. Queda sellada por esta profecía, pero, como repito, es registrada por Judas, el cual presenta a los siguientes personajes. Dice, dos personajes o dos grupos presenta Enoc con respecto a esta profecía. Primero el juez, cuando dice, he aquí vino el Señor. O sea que esta frase, he aquí, la usa el Espíritu Santo para decir algo importante. Y la importancia es que viene el Señor. El Señor viene. He aquí vino el Señor. Aquí tenemos la primera profecía con respecto al advenimiento de Cristo anunciada por este hombre, que posteriormente fue anunciada por el profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, anunciada por el propio Cristo, pero registrada por Mateo, en capítulo 24, versículos 29 y 30, también registrada por Lucas, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículos 9 y 11, cuando los galileos o los hombres allá en el monte de los olivos ven a Cristo que es llevado por los ángeles y ocultado por una nube, y los ángeles le dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros, así vendrá como lo habéis visto. Y también anunciada por el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. He aquí, vienen con las nubes y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. También es sellada en el capítulo 22, versículo 12 y versículo 20. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cual cada uno según sea sus obras. He aquí vengo pronto. Y dice Juan, sí, ven pronto, Señor Jesús. O sea que el regreso de Cristo, desde el punto de vista divino, es un acontecimiento que va a suceder. Pero que desde el punto de vista humano, desde la cronología humana, no tiene fecha ni hora. Y todo este evento que está sucediendo con el coronavirus también es una coyuntura que usa Satanás